ser valorado todos en su contexto, no solamente en el interrogatorio directo, lo que ellos dijeron en el interrogatorio, sino también lo que ellos respondieron ante el contrainterrogatorio o cuando hubo algún momento un redirecto. Hay que valorar la prueba en su conjunto porque es lo que la norma exige a cada juzgador. Actividad de esta procesal que estas tres juezas se toman muy en serio. Fuera del interés de rapidez que pueda tener cualquier parte en el proceso o cualquier usuario, porque para responder a que ustedes no tuvieran mayor tiempo, por eso fue que al momento de retirarnos a deliberar, no lo dejamos que vinieran a las 9 de la mañana hoy, sino le dijimos que teníamos un aproximado de subir a las 4 de la tarde. La palabra aproximada, si ustedes buscan la sección y el significado, van a entender que no fue que le vendimos, que a las 4 en punto íbamos a estar aquí arriba, porque cuando nos retiramos y verificamos la prueba, esa actividad es la que merece la real atención, porque a partir de esa actividad procesal es que todos los que están aquí pidiendo justicia por este lado y pidiendo justicia de este lado pueden quedar satisfechos. El juicio se sigue aquí en los tribunales. Es por esto la insistencia de este tribunal ante situaciones que se han dado como otros procesos de concitación a nivel de la prensa que se ha pretendido sacar a la prensa, que le hemos indicado que ustedes tienen una responsabilidad de anunciar la realidad de lo que está pasando y la responsabilidad además de no hacer juicios paralelos y de no publicar situaciones que en realidad no se están suscitando. Porque el tribunal, fuera de cualquier cuestión, va a actuar con la responsabilidad que le caracteriza de hacer un trabajo en base a los elementos probatorios. Es por esto que luego de agotar esa actividad de deliberación que estuvo este tribunal desarrollando durante el periodo en que nos retiramos a la misma, y conforme a la disposición normativa prevista en el Código Procesal Penal, en este momento el tribunal va a relatar los fundamentos de la decisión a la que arribaron estas juzgadoras de manera unánime en la voz de la magistrada Giselle Soto. Atención, señores, esto le van a decir aquí. Van a dar una explicación de las pruebas fácticas que tengan aquí las juezas en mano. Señores, ¿cómo se está viendo? ¿Cómo se está viendo el video y el audio? ¿Cómo se escucha? Pues bien, tal como lo decía la magistrada presidenta de este tribunal, hemos llegado a una conclusión en este caso y lo ha hecho el tribunal sobre la base de todos los elementos de pruebas presentados en este caso. ¿Qué presentó el Ministerio Público en este caso? En este caso dice el Ministerio Público que en fecha 16 de abril de 2023, el joven en quien vida respondía al nombre de Joshua Omar Alcántara, conjuntamente con varios amigos, celebraban su cumpleaños número 19 y lo hacían en la discoteca conocida como Isa. En ese contexto presenta entonces el Ministerio Público la acusación indicando que ciertamente en la fecha indicada y que específicamente en la
en el mismo lugar también se encontraban otras personas a quien señaló como el hoy procesado Wesley Carmona. Y es en ese contexto que el Ministerio Público empieza a desarrollar su teoría de investigación inicial y le indica al tribunal en ese contexto que en ese lugar indicado donde tanto el hoy Orsizo como uno de los procesados pudieron estar en ese mismo espacio físico, uno celebrando su cumpleaños y otro que simplemente estaba también haciendo uso del disfrute normal de todo ciudadano. Es así entonces que dice la fiscal que al término de que la discoteca procede a cerrar o está en proceso de cerrar la misma, se suscita un incidente. Y el incidente se suscita en el contexto de que al salir de la discoteca, las personas que están en los alrededores, todos los jóvenes que estaban ahí compartiendo, pues pura y simplemente estaban esperando su vía de transporte para irse a sus hogares. Y en ese orden entonces aparece en escena, dice el Ministerio Público, en los términos que se narraron en ese acto procesal, lo que fue una acción no esperada donde resultó una persona fallecida. Y es en ese contexto que la fiscal, en ese momento procesal de inicio de investigación, hace todas las indagatorias y presenta ese acto indicando que varias personas, dentro de las cuales se encuentra la persona que hemos manifestado, Wesley Vicente Carmona, que estaba en ese lugar, lo presenta conjuntamente con otros procesados, a quien denominó como Alison de Jesús Pérez y el ciudadano Luis Alberto Brito Troncoso. Dice el Ministerio Público que estos ciudadanos se asociaron para cometer robo agravado y que además para hacerlo utilizaron armas de fuego ilegal y además cometieron homicidio. Que esas actuaciones, dice la fiscal, quedan plenamente probadas a través de los elementos de pruebas que presentaron en este caso. Y es en ese sentido, en ese contexto de ese relato que el tribunal resume en este momento de forma muy escueta a los fines que persigue este momento procesal, que se presentan los elementos de pruebas. Y aquí entonces se empiezan a presentar y se presentaron ante este tribunal una serie de pruebas, dentro de las que se destacan elementos de pruebas testimoniales, 23 pruebas testimoniales, dentro de las cuales una de ellas es justamente la hermana del hoy occiso, otra es la madre, así como 3 víctimas y testigos de las que estaban en el lugar derecho, que la fiscalía menciona que no solamente resultó una persona fallecida, sino que además hubo personas que fueron objeto de robo y que esas fueron las que presentó aquí. Pero además presentó al Ministerio Público una serie de pruebas tales como periciales, audiovisuales y documentales de forma general. Y lógicamente las pruebas materiales que dieron al traste con los hallazgos que posteriormente el tribunal va a explicar. La defensa, la parte querellante, también presentaron elementos de prueba, algunos en el caso de los querellantes de manera común. En el caso de la defensa presentó testigos a descargo y que el tribunal, todos y cada uno de estos testigos, en aras de reconstruir los hechos, los ha valorado de forma conjunta con los elementos de prueba presentados. Y es en ese contexto que se presentan los elementos de prueba testimoniales. ¿Qué fueron diciendo los testigos de este caso? En primer orden está la testigo, hermana del hoy occiso, la ciudadana Joenny
Isabel Leonardo de Sena. Esta ciudadana explicó la forma traumática en que se entera del deceso de su hermano, explicando que la llamaron a su casa y que el coronel le dijo que pase por tal lugar a buscar el cuerpo de esa persona que estaba allí. Y así empezó esta situación donde esta ciudadana explicó que ciertamente su hermano había ido a compartir a ese establecimiento comercial, a esa discoteca, y que allí ciertamente recibió un golpe, toda vez que al momento de salir de la discoteca resultó un atraco a otras personas y a él le impactó uno de esos disparos que allí se suscitaron. Entre otras tantas cosas que manifestó esta ciudadana, son los elementos que en este momento el tribunal va a utilizar a los fines de fundamentar la sentencia. Y es así que seguimos entonces con el testigo Danil Ramírez Santana. ¿Quién es Danil Ramírez Santana? Dentro de lo que es la teoría de la acusación, el Ministerio Público ha sostenido de que aquí hubo un concierto de voluntades. Y presenta a este testigo que explicó que ciertamente él recibió una llamada telefónica del hoy procesado Wesley Carmona, que este ciudadano le indicó que pase por la 25 a buscar a quien en ese momento se mencionó como Chiquito, que él hizo tal cual se le explicó y que pasó por ese lugar y que ya en el lugar donde fue a recoger al ciudadano Chiquito, como se mencionó acá, entonces procedió a realizar una parada a requerimiento de Chiquito, específicamente, como luego manifestó Alison, a buscar a Luis, que una vez, dijo este ciudadano, estaba con estas personas a bordo, procedió a trasladarlos al lugar donde se le había indicado. ¿Cuál fue el lugar que se le indicó a este ciudadano que trasladara a los jóvenes anteriores? A Quisbar. Entonces, se traslada a Quisbar aproximadamente 2:35 de la madrugada, llega a ese lugar y una vez allí deja a las personas que le fue indicado que llevara a ese lugar. Manifestó además que él se retira del lugar y posteriormente fue nuevamente llamado a los fines de que volviera a recoger a los que allí se quedaban e hizo lo propio. Entre otras cosas manifestó, y eso el tribunal lo va a abordar en otro momento más adelante, que pasó al momento de que él se dirige a ese lugar. Es así entonces que este ciudadano manifestó que ciertamente conocía al procesado Wesley, que ciertamente tenía un tiempo considerable dándole servicios de taxi, explicó la forma y manera en que los hoy procesados abordaron el vehículo conducido por y además manifestó que ciertamente el vehículo que él conducía es un vehículo blanco y demás datos que se destacan en esta decisión y que se abordarán en otro momento. Sigue en ese mismo orden las declaraciones de Isaniel Morel, es una de las personas que estaba en el lugar de los hechos, es decir, en los perímetros, en las afueras de la discoteca, y que esta persona fue una de las que presentó al Ministerio Público como víctima de la comisión del robo que allí se perpetró. Esta víctima explicó, entre otras cosas, la forma en que ella fue despojada de sus pertenencias. Dice que estaban en una esquina, ella y otros amigos, mencionando a que estaba Misael Morel y Alberto Reyes, y que ciertamente esa actividad, esa situación aconteció más o menos a las 3 de la madrugada, termina esa acción. Dice que se pusieron en una esquina, que estaban tomándose fotos, que estaban esperando un Uber a los fines de retirarse a su casa y que a ella la despojaron de un teléfono celular, específicamente un teléfono iPhone 8 Plus,
su bolso de color blanco y que al hermano de ella le despojaron de su teléfono, su cartera y que a otro joven también. Explicó la forma y manera en que ella fue realmente despojada, explicó la persona y las características de la persona que a ella realmente la despojó de sus pertenencias, explicó que la persona que la despojó de sus pertenencias estaba armada, explicó que habían dos personas, que vio que dos personas se desmontaron de un vehículo, que esas personas estaban armadas, estableció características tales como que uno tenía trenza, que otro tenía un color blanquito y otro más morenito, y que tenían además de estas características gorras. Explicó además que ante esa situación, parte de los conglomerados que estaban en ese espacio pudieron observar que se estaba suscitando un atraco, un robo, como lo contempla el código, como lo estableció la acusación, y que ante eso una de las personas que estaban en los alrededores arrojó una botella, que esa botella entonces es la que hace y constituye una alarma para las personas que están cometiendo los hechos, procedieran entonces a realizar varios disparos. Explicó todas las características que se suscitaron ahí para la comisión de estos disparos y que señaló de manera vehemente que solamente dos personas en ese lugar, que ella tuvo esa visión, tenían armas y que solamente escuchó dos disparos. Habló de las trenzas, que tenía barba, que tenía gorra, como ya establecimos, y que en esas atenciones también se suscitaron las declaraciones de Misael Morel, otra de las víctimas de ese lugar. Misael Morel, al igual que la testigo anterior, ratifica y confirma la forma en que estaba en ese lugar. Establece la hora, dice que ciertamente vio un vehículo Hyundai N20 blanco y que antes de las 3 de la mañana, de la madrugada, dice 2 y pico, fuera del otro lado de la acera, del lugar del crimen, se montaron estas personas, se desmontaron. Y que es así que se despojó de sus pertenencias. Se despojó además de la cartera, explica y que al amigo de él, por igual, le despojaron de sus pertenencias. Es así además que tanto Misael Morel Encarnación como la testigo Isael Morel Encarnación, quien está establecido un vínculo de consanguinidad entre ambos, esta ha manifestado las descripciones de las personas que tanto a ella como a realmente le despojaron de sus pertenencias. Explicó la anterior, la hora, la fecha, la persona que tenía y señalando en cuanto a la señora, a la joven Isanel, que el señor Allison fue la persona que la despojó de sus pertenencias. Y es aquí entonces donde Misael afirma y ratifica que en cuanto a él, la persona que realmente le despojó de sus pertenencias obedecía al hoy procesado Luis, le describió todas sus características, explicó lo que hizo, indicó que uno de ellos inclusive hizo un disparo al aire, hacia arriba, y que otro hizo un disparo de manera lineal. La siguiente víctima que presencial de los hechos, Alberto José Reyes Jiménez. Dice este ciudadano que lo despojaron de las pertenencias, ratifica, confirma, corrobora que se trató del vehículo blanco antes mencionado y que de ese vehículo ciertamente se desmontaron dos personas, que esas personas estaban armadas y que dice
el más morenito le despojó de su pertenencia a mi amiga, los 3 celulares, las carteras. Cuando nos despojaron de nuestras pertenencias, se percataron que las personas que estaban más retiradas tiraron una botella. Cuando ellos se retiraron, lanzaron entonces y dijeron que se trataba de un atraco, y al retirarse los procesados, uno de ellos, dice este joven también, hizo un disparo hacia arriba y otro de los procesados hizo uno hacia el lado. A quienes estos ciudadanos han establecido de forma vehemente que realizaron estas actuaciones, hacen referencia al ciudadano Luis y hacen referencia al señor Allison, señalando que Allison hizo un disparo como lineal, como de lado, y que el otro hizo un disparo hacia arriba. Esas declaraciones entre estos 3 testigos presenciales se han mantenido coherentes, se mantienen firmes entre ellos las mismas. Se presentaron además las declaraciones de Robert Luis Heredia. Explicó la forma del deceso del hoy procesado, de la hoy víctima. Dice que estaban en la parte de la acera del frente y que allí ellos pudieron observar que ciertamente se estaba cometiendo un robo, y que de ese robo entonces, al ellos poder observar esa acción, decidieron tomar sus medidas de precaución. Estaba uno, dice, sentado en la parte de encima del vehículo, y que ante esas acciones que tomaron fue resguardarse. Salir de ahí, procedieron a introducirse al vehículo de la hoy víctima, Joshua, que así las cosas, estas 3 personas que estaban en ese lugar, el tercero de ellos, al pretender ingresar al vehículo, se quedó trancada la parte del manubrio para ingresar por la parte de atrás y tuvo que agacharse en ese contexto. Es así como luego manifiesta que el ciudadano se pudieron percatar que la hoy víctima había recibido un disparo, pero que ya en ese momento las personas que llegaron en el carro se habían retirado del lugar. Que ese disparo, dice él, conjuntamente con el testigo que se analiza de manera conjunta, el señor César Smalley Davison, explicaron el contexto, la forma, lo que hicieron cuando vieron esta situación de la víctima, y que manifestaron que ciertamente este recibió un disparo señalando la cabeza, en esos términos se refirieron esos testigos, y que murió en el lugar, que estaban sorprendidos, y esas declaraciones se siguen corroborando con las demás personas que estaban ahí, señalando inclusive que el vehículo de la hoy víctima era un carro Honda Accord, los demás datos que se destacan en otra parte de esta decisión. Y se siguen en ese orden presentando los elementos de pruebas, presentándose aquí a los propietarios de Kispa, esos ciudadanos de forma separada, el señor Cairo Aníbal y por otro lado el señor Ricardo, manifestaron que ciertamente uno de ellos no estaba en ese momento en el lugar de los hechos. Explicó el señor Cairo que la seguridad de la discoteca no usa armas de fuego a los fines de garantizar cualquier situación que pase allá, sino que utilizan otro tipo de dispositivos, y que además lo hacen al auxilio de la policía, que le ofrece el respaldo en momentos en que están cerrando el establecimiento comercial. Explica este ciudadano que ciertamente procedieron a empezar a indicarle a las personas de la discoteca que iban a cerrar. Finalmente cerraron el lugar, manifiesta en eso de las 2:57, ya estaba todo el mundo fuera de la madrugada, y que
Dice él que frente del negocio había una patrulla que siempre le presta ese auxilio y que en ese sentido manifestó que luego de eso, a las 2:58 de la madrugada, se va el capitán, se va la patrulla, que es en ese contexto que manifiesta este ciudadano que ciertamente vio salir un vehículo, que no le dio mayor importancia y que luego pudo observar, al igual que los demás, que se estaba suscitando una situación en ese escenario. Explicó que habían varios grupos de personas, indicó que además se quedó, digamos que socializando con las personas que estaban ahí fuera y que ya habían salido de ese lugar de diversión. Y en ese orden dice este ciudadano que ciertamente a preguntas de la defensa dijo el señor Cairo qué vías de seguridad, cuáles son las herramientas de seguridad que tiene la discoteca. Explicó que la seguridad no usa armas de fuego, sino que usa otro tipo de instrumentos, que tienen cámaras tanto interno como externo, y que en ese contexto la defensa le preguntó, luego de mucho debate, si el debate que aquí se ha establecido de si entregó o no entregó un video que aquí se explicó. Este manifestó que entregó un video a un fiscal y que esas fueron en suma las actuaciones que este vio. Explicó que escuchó también los disparos y la reacción de las personas que los atracadores. Así las cosas, seguimos con Ricardo, que tal como se manifiesta en otra parte, se establece en otra parte de esta sentencia, explicó la forma, lo que utilizan, tal como lo manifestó el testigo anterior, los agentes que le brindan seguridad a ese lugar. Dijo que llegó ya cuando los hechos se habían acontecido, que llamaron a 911, que se dio el auxilio necesario, pero que ya el joven definitivamente había fallecido en el lugar de los hechos. En esas atenciones se escucharon además otras series de testigos, tales como Vikerly Peralta, Wilson Gregorio Rodríguez, Eddie Calcaño Castillo, Gabriel Zapata, Ángel Miguel Saldaña, Joel Sánchez Liberato, Carlos Alexander González, Eddie Antonio Ogando Lorenzo, testigos periciales, los peritos que se practicaron acá, y en ese orden de análisis entonces el tribunal, a los fines de concatenar las motivaciones necesarias para los fines de esta decisión, pues sencillamente va a pasar al análisis de los elementos de pruebas documentales y periciales presentados acá. Se presentaron ante ese tribunal lo que es, y es lo que el tribunal en este momento va a analizar en primer orden, la prueba consistente en la prueba número 13, que fue debatida por uno de los abogados de la defensa y que este togado manifiesta. Se trata de la prueba donde se recoge una información en video, específicamente señala esta prueba la de fecha 26 de abril 2023, que es el levantamiento de una cámara. Dice la defensa que esta prueba el tribunal no puede darle ningún tipo de valor, pues ese elemento de prueba carece de la firma de la persona que levantó el documento, y que en estas atenciones, además de algunas fechas que usted dice que tienen errores, pues el tribunal no tendrá las condiciones de con certeza adjudicarle algún tipo de valor. ¿Qué pudo el tribunal ante esta aseveración de la defensa establecer?
estableció que ciertamente en el documento que presenta el abogado en la objeción se trata de un documento oficial de la Policía Nacional, que tiene el escudo, que tiene además un sello de la institución que está fechado y que ciertamente no tiene una firma de quien dice haber ido a ese lugar a recolectar la información. Y que el tribunal pudo constatar que en este oficio se describen dos numeraciones que son las que deben existir en el video que se anexa en el mismo. Esas numeraciones el tribunal, a los fines de dar respuesta a lo peticionado, tal como lo hemos manifestado, tuvo que determinar que ciertamente se trataba de un documento emitido por esta institución que además tiene un origen, tiene una fecha y al constatar el tribunal la prueba que se anexa a esta descripción pudo determinar que se trata de la misma numeración que se recoge en este oficio, lo que llevó al tribunal a establecer que sin duda aquí no ha existido una violación a lo que es la cadena de custodia que impide al tribunal darle valor a este elemento de prueba, más cuando se ha constatado que hay cumplimiento a lo que es el principio de misticidad de la prueba, es decir, que lo recogido se haya mantenido incólume al momento de presentar la prueba, y entonces así lo ha podido determinar este tribunal. Una vez superada esta situación, pues entonces se abocó al tribunal a darle su justo valor, y dándole su justo valor pudo apreciar de esta prueba que ciertamente se puede verificar que hay un vehículo que asume un tipo de ruta, que ese vehículo fue luego individualizado como el vehículo aquel que llegó al lugar aquella madrugada, que ese vehículo se individualizó posteriormente con su placa y que a través de la placa se pudo llegar a quien era el propietario del mismo. Y lógicamente ya se concatenará el tribunal la misma con otro elemento de prueba. No puede pasar el tribunal en ese momento, antes de seguir estableciendo las cuestiones propias de este proceso, hilar una información que estableció el testigo Carlos a requerimiento, digamos, del Pleno de la Defensa, y es el hecho de establecer que él entregó un video. Y este video han agregado los abogados, la defensa y los procesados en su defensa material que de haber existido este video, pues ahí el tribunal con certeza hubiese podido establecer qué fue lo que pasó. En esas atenciones, el tribunal es importante volver a establecer que este es un tribunal de juicio, que los procesos tienen diferentes etapas, que la etapa preliminar es la etapa donde de manera principal se admite y se acredita un elemento de prueba. Que el tribunal no ha hallado razón y no la halló en ese momento bajo la sombrilla de que el jurado fue en el escenario del juicio que se enteró de la existencia de ese video, proceder entonces a hacer la petición allá, por favor. Por favor, mi amor. este tribunal las declaraciones que en su defensa material realizó justamente el procesado Allison cuando hizo ejercicio de su defensa material. Se refirió con certeza absoluta de la existencia, de su conocimiento de la existencia de una cámara en ese lugar. Indicó inclusive que envió a su hermana a tomarle fotos al escenario externo a los fines de evitar que se modificara ese lugar, lo que permitió al tribunal inferir de manera lógica e irrevocable que se tenía el conocimiento desde la génesis del proceso, desde el momento que el abogado hace y concatena defensa técnica y defensa material de esas incidencias. De ahí que no puede entonces indicarse a este tribunal que el hecho de que no haya admitido al nivel ya de la producción de un 80% de la prueba presentada ese requerimiento
pues el tribunal lo hizo porque no halló razón apegada en la norma para ese tipo de admisión y fundamentado en lo que el tribunal en este momento ha establecido. Es así entonces que el tribunal, para avanzar en estos elementos de pruebas que vamos a proceder ahora, es importante establecer que vamos a entrar al análisis de las pruebas, de las extracciones telefónicas, de las pruebas de las ubicaciones geográficas, los mapeos que hizo el perito, y aquí el tribunal volvió sobre todas las órdenes que aquí se dieron, las otorgó el juez de garantía a los fines de que el tribunal pudiera valorar estos elementos, y pudo el tribunal establecer de forma fehaciente que todas las actuaciones que se presentaron ante este tribunal cuentan con el aval de una orden judicial para que los agentes pudieran extraer la información que requirió el Ministerio Público en la génesis del proceso de investigación. Es así entonces que, una vez dicho esto, aquí se presentaron una diversidad de elementos de pruebas. Dentro de esa diversidad de elementos de pruebas, tales como se concatena en otras partes, están las evidencias recogidas de las cámaras del 911. Esas evidencias le permitieron al tribunal establecer cuál fue el recorrido que aquel vehículo que llegó a Quisbar realizó. Y ese recorrido a la hora que se realizó. Con certeza, esta prueba le ha permitido al tribunal establecer que ciertamente ese vehículo que transitaba en primer orden con una persona quien ha sido identificada como el taxista, el demandado Fiora de la Glonza, a bordo del mismo iban el ciudadano Luis y el ciudadano Alison, que ellos iban justo al lugar donde se había requerido que le llevara los mismos, y las evaluaciones de las cámaras permitieron al tribunal colegir que ciertamente ese elemento de prueba permite arribar a esa misma conclusión. Presentó en ese orden de ideas el Ministerio Público el informe técnico pericial de los teléfonos. En cuanto a esa evaluación de los teléfonos, aquí tenemos que ciertamente, tal como ya el tribunal lo ha avanzado en otra parte de esta sentencia, se hizo el proceso de extracción y su posterior análisis. ¿Qué se encontró en esos teléfonos? Inmensidades de datos de información, que ciertamente el tribunal utilizó la información relativa al contexto del hecho objeto de análisis en este caso. Eso sin dejar de decir que el tribunal hurgó todo lo que se llame evidencia telemática extraída, la extracción de todo el tribunal lo según, a los fines de poder llegar no solamente a las peticiones del Ministerio Público, sino de poder cotejar la información requerida por la defensa técnica sobre una serie de videos que invitaba al tribunal que también observara en aras de que pudiera establecer cuál era el comportamiento, en este caso, de los abogados que representan al procesado Wesley Cano. Y es así que ciertamente aquí, no solamente a través de la prueba pericial que fueron presentadas a través de quienes hicieron la extracción, y que este perito que realizó la extracción de estos teléfonos explicó el proceso que realizó, señaló inclusive de forma presencial aquí al tribunal la práctica de ese elemento de prueba. Señaló al tribunal que hizo unas capturas, unos pantallazos, y que esos pantallazos, como ya lo dijimos, contaron con autorización judicial la extracción de esa información. Este ciudadano explicó que le resultó relevante realizar esa extracción motivado a los hechos que le fueron requeridos que realizara ese análisis, y que además ese análisis no solamente se quedó
en cuanto a las conversaciones del ciudadano Wesley, sino con quienes éste intercambió conversaciones. ¿Cuáles cosas es importante destacar aquí que fueron las debatidas en este escenario? Que ciertamente el señor Danil obedece a la persona denominada como el taxista que trasladó a aquellos jóvenes a aquel lugar de diversión, y Danil explicó al tribunal que recibió la petición de Wesley para hacer lo que al fin y al cabo hizo, trasladar a una persona. ¿Qué presentó además este perito? Presentó las capturas de esos mensajes. Y esos mensajes, entre otras cosas, le permitieron al tribunal corroborar que en la forma, aquellas cuestiones que fueron posibles que el tribunal pudiera corroborar con ese testigo denominado el taxista. Y esas cosas que pudo corroborar es que ciertamente le requirieron el servicio que puede establecer el tribunal, que ciertamente el domingo 16 de abril el hoy procesado Wesley le pregunta a la 1:51 de la madrugada: ¿dónde estás? Empiezan a utilizar el lenguaje coloquial que por lo general usan los jóvenes de esa edad, y le dice, le responde el señor Danil, y le dice: rápido ve a la 25 a buscar a Chiquito y tráelo. Ahí se observa la existencia de un audio que no fue posible escuchar su contenido, y que luego dice debajo: dile que sí. En ese contexto se va suscitando la conversación entre estos, y es así cuando ya a la 1:57 se señala: dile que baje, que salga, dile que salga. Existe una llamada perdida de parte de la persona que va a buscar, que le mandaron a buscar a la persona a la 1:58 de la madrugada, y el denominado taxista sigue intercambiando ideas con el hoy Wesley, y le dice: jefe, ministro, dímelo. Y es así donde llegan a ese lugar a las 2:35. Ha cotejado el tribunal la información que se extrae del video de cámaras, las declaraciones de los testigos anteriores que han establecido la hora en que suscitaron los hechos, el tiempo que duraron estas personas en ese lugar, y que además el tribunal pudo en ese escenario también verificar que ya posteriormente, específicamente a las 7:40 p.m. del día que estamos analizando, 16, el hoy procesado se vuelve a comunicar vía texto con el hoy denominado taxista y le dice: ¿sabes? Le indica que sabes que tienes que limpiar el carro, ¿verdad? Y no andar en él. ¿Limpiarlo de qué? Por dentro, y se utiliza ahí un epíteto entre ellos, y el taxista le dice que le llame, que no le escriba. Hoy procesado, ya para el día 17, le hace un requerimiento al taxista, le dice: hay una gorra de un pana de José en tu carro, la dejé ahí que se me cayó. En ese orden de ideas, además, el tribunal pudo verificar las conversaciones que sostuvo el hoy procesado con una joven, donde se aprecia que tienen un tipo de relación sentimental, que ha utilizado el tribunal de esa conversación a los fines de poder establecer lo que más adelante va a establecer el tribunal, y es que en fecha, entre otras cosas, al hablar con Marielis el 18 de abril,
ellos están conversando los fines de que el joven vaya a buscarla a la chica y ella le pregunta que si anda en el carro. Él le dice que sí. Pero le agrega, voy a dejar el carro, que ahorita me para la poli por ahí, que tengo la pistola clara. Esas son partes de las cuestiones que más adelante el tribunal establecerá de forma unánime cuál es el valor que le da a este tipo de comunicación. En ese contexto, además, el tribunal pudo apreciar que tenemos que de esa pericia, además de lo establecido por este perito de manera presencial, estableció que había en ese aparato otras capturas y que esas capturas obedecían a una información relativa a un proceso para cambiar una clave, una dirección del iCloud, y que esa dirección del iCloud tenía el nombre del ciudadano Alberto Reyes. Más adelante, el tribunal recoge esa información para establecer los elementos que vamos a extraer de toda esta información. En ese informe técnico de video, además que se presentó de forma física, se ve el proceso, el tránsito que recoge de manera constante el vehículo antes mencionado. Y que es importante también agregar que este no es un elemento que ha sido desconocido por la defensa, porque todos han manifestado que ciertamente eso ocurrió. Lo único que han presentado por qué unas cosas pasaron de una y cada quien tiene su teoría. Es así, además, que se presentaron además acta de registro de persona, acta de allanamiento, acta de levantamiento de cadáver. Se presentó además lo que es el acta de inspección de la escena de los hechos y se presentó el informe pericial de eventos de comunicaciones que fue tan ampliamente debatido. ¿Qué dice, entre otras cosas, este informe? Este informe permitió al tribunal de su valoración con las declaraciones del testigo que realmente lo autenticó el señor Carlos Gómez Mejía, y demás analistas que conforman este documento, que ciertamente los teléfonos analizados hacen referencia a las comunicaciones